que nos va a... Aquí arriba. Bendito es el sitio y la casa y el lugar y la ciudad y el corazón y la montaña y el refugio y la cueva y el valle y la tierra y el mar y la isla y la pradera, donde se ha hecho mención de Dios y se ha glorificado su alabanza. Muchas gracias. Amigos, les pido por favor todos poner en silencio el micrófono y así cuando uno necesita intervenir, así puede prenderlo, pero evitamos también que haya demasiada polución sonora. Así que, María Elena, estamos contigo. Okay. Un abrazo grande a cada uno de los amigos. Un buen mensaje de bienvenida. Nosotros con Hervé como fiduciarios delegados del Jugo Culaca en Chile, quisimos empezar esta experiencia y que vamos a ir compartiendo además con nuestros representantes de aquí como los miembros de la Junta Sur, o sea, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Ya vemos hoy día algunos amigos también de esa localidad. Entonces, bienvenidos a esta jornada donde vamos a ir aprendiendo juntos. Quisiera, en primer lugar, decirles que esta es una serie de instancias que vamos a hacer los días sábados a las 5 de la tarde, donde ustedes ampliamente pueden convocar y animar amigos de su comunidad. Así es que siéntanse libres de hacerlo y mientras más personas seamos, mejor todavía. Quisiera partir diciendo que sabemos, los bajáis, ¿no es cierto?, que el Jugo Culaca, que es el derecho de Dios, es una ley y que guarda relación con las cosas materiales de este mundo. Y se encuentra entre aquellas obligaciones espirituales que nos incumben a cada uno de nosotros como creyentes en nuestra alma, en nuestra creencia hacia Dios. Y así como en la fe bahá'í, la oración, el ayuno, la ley del derecho de Dios, también es una responsabilidad individual, íntima, directa de cada creyente en la fe bahá'í. Y el cumplimiento de este mandato que es de Dios no está sujeto a ninguna sanción, ni menos a ninguna imposición de cualquier institución de la fe en este plano. Entonces, eso hay que tenerlo bien, bien presente. Habiendo dicho esto, voy a invitar a dos amigos en forma secuencial para que hagan lectura inspiradora de dos palabras ocultas de Bahá'u'lláh, y después de eso yo me voy a permitir hacer una reflexión de una de ellas y en las segundas vamos a empezar a interactuar. Entonces, Maná, ¿quisieras leer la primera? Y Arjan, que está al ladito, podría leer la segunda.
por favor. Una es la palabra oculta número 39 y la otra es la número 65. Debe estar en la pantalla, ¿no? Está en la pantalla. Hervé la va a No. proyectar. Oh, ok. Vale. Bueno, ahí está uno de los signos de las... Ah, bueno, está muy bien, Hervé. Un poco más arriba tiene que ser. Oh hijo del hombre, no descuides mis mandamientos si amas mi belleza. No olvides mis... Si puedes subirlo un poco. Se fue de la pantalla. Un momentito, esto no es tan fácil de manejar, pero ya viene. Tiene palabra. A ver, ahora se ve. No, está muy abajo, tiene que subir más. Bueno. Ah, no. Más no puedo subir. ¿Alguien que vea todo la pantalla? ¿No? Ya. ¿Nadie ve toda la pantalla? Yo veo Yo todo, puedo leerlo. todo. Hay que poner la cámara horizontal veo para todo. verlo completa. Yo lo veo bien. Los cuadritos de arriba los cuadritos de arriba hay que poner el rectangular. En la vista, cambia la vista nomás y agrandarla. Así es. Pero otra persona que puede ver la pantalla, por favor, que lea. ¿Sí? Yo Yo puedo, puedo leerlo. Yo veo. yo puedo leerlo también. Yo también lo veo. Adelante, uno de ustedes. Carlos Morales. Ahí voy. Oh hijo del hombre, no descuides mis mandamientos si amas mi belleza. No olvides mis consejos si quieres alcanzar mi complacencia. La siguiente, por favor. Arjan, ¿alcanzas a leerla? Yo puedo. Por supuesto. Oh hijo del hombre, mi majestad es mi dávida para ti, y mi grandeza la muestra de mi misericordia hacia ti. Lo que es propio de mí, nadie lo comprenderá, ni nadie podrá referirlo. Verdaderamente lo he guardado en mis recintos ocultos y en los tesoros de mi mandamiento, como señal de mi amorosa bondad para mis siervos y de misericordia hacia mi pueblo. Gracias, Carlos. Gracias, Leta, por la lectura. Quisiera pedirle a Hervé que volvamos a la primera palabra oculta, por favor. Y yo me voy a permitir, con mucho amor y con humildad, por supuesto, compartir con ustedes mi mirada, mi opinión solamente reflexiva en base a estos dos escritos sagrados. En esta voy a intentar vincular el amor a Dios con el cumplimiento de sus mandamientos y de sus consejos, como dice ahí en la palabra oculta. Entonces, recuerdo otra palabra oculta de Bahá'u'lláh cuando dice, y él nos enseña que ámame, dice, para que yo te ame. Si tú no me amas, mi amor jamás llegará a ti. Entonces, yo puedo deducir, ¿no es verdad?, que
si nosotros amamos a Dios y a su manifestación, el amor de Dios y el amor de esa manifestación de Dios, en este caso el Baha'u'lláh, llegará a nosotros. Y eso será nuestra mayor fortaleza. Y a su vez, si nosotros somos obedientes a sus mandamientos, a sus leyes, podremos llegar a ser merecedores. Mire qué importante esto, de los invisibles dones, de las invisibles dádivas que Dios nos ofrece, y alcanzar, como dice ahí, su complacencia. Ahora, por otro lado, me hace mucho sentido recordar otros conversatorios donde vemos que las leyes de Dios las asimilamos como las llaves, porque las llaves son las que nos permiten acceder, en este caso, a la amorosa providencia de Dios, y a toda la luz de guía y la sabiduría que está en los escritos, que definitivamente es lo que nos va a iluminar nuestro camino en este plano terrenal, y el que va a preparar nuestra alma para los otros mundos espirituales de Dios cuando ya no estemos en este plano. Quisiera pasar a la segunda. Palabra oculta, por favor, Hervé. Amelia, quisiera... Disculpa. Amelia, ¿quisieras leerla, por favor, de nuevo? Ya, María Elena, gracias. Por favor. Mi majestad es mi dádiva para ti, y mi grandeza la muestra de mi misericordia hacia ti. Lo que es propio de mí, nadie lo comprenderá, ni nadie podrá referirlo. Verdaderamente lo he guardado en mis recintos ocultos y en los tesoros de mi mandamiento, como señal de mi amorosa bondad para mis siervos y de misericordia hacia mi pueblo. Muchas gracias, Amelia. Esta palabra oculta a mí me estimuló más bien a pensar en la existencia de esos tesoros ocultos que dice Baha'u'lláh, que están en los mandamientos de Dios. Ahí vemos un hermoso baúl, ¿no es verdad? Y con una luz luminosa que sale de ahí. Así son los tesoros luminosos de Dios. Entonces, de inmediato vino a mi cabeza un poco ya pensar más bien en algunas consideraciones que he ido aprendiendo de la fe. En primer lugar, que he entendido que nosotros como Bahá'ís tenemos que tener siempre presente que trasciende la concepción humana comprender cuál es la íntima realidad de la esencia de Dios. Y también tener muy presente que nosotros somos impotentes para elevarnos a esos reinos del conocimiento de Dios. Sin embargo, no obstante lo anterior, Baha'u'lláh también nos enseña que si nosotros podemos referirnos a las señales de Dios, que son las que hablan en definitiva de la gloria de su obra. Entonces, lo que yo quiero ahora y deseo es plantear una inquietud, una pregunta más bien para que cada uno de nosotros podamos reflexionar, y ahí les voy a ir dando la palabra, a Hervé se las va a ir, digamos, haciéndolo en forma secuencial, de tal manera que pudiéramos conversar cómo cada uno de nosotros vemos o percibimos en la práctica cómo podemos ir día a día descubriendo estos tesoros ocultos que están en los mandamientos de Dios. ¿Y cuáles son esas señales que nos hablan de su gloriosa obra,
de tal manera que nosotros podamos ser más consecuentes entre lo que somos y lo que hacemos. Entonces ahí, Hervé, te voy a pedir que tú vayas, como ves en la pantalla, los amigos que vayan dando, ofreciendo su mirada, su reflexión. Por favor. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo no? O sea, en realidad no hace falta que podemos abrir la conversación y cada uno, perdón, cada uno puede pedir la palabra y a medida que vamos dando la palabra, todos pueden participar, hacer comentarios o preguntar, desde luego, presentar. Silvia ya levantó la mano, así que adelante, Silvia. Bueno, no, solo quería comentar, reflexionar sobre el tema de que uno solamente puede amar lo que conoce. Entonces, si nosotros, eso va aparejado con la profundización personal. Entonces, si uno no profundiza en la revelación de Bahá'u'lláh, tampoco puede acrecentar su amor hacia él. Entonces, tampoco va a acrecentar su comprensión, la comprensión de sus leyes. Entonces, que todo está relacionado principalmente con la responsabilidad que tengamos de nuestro crecimiento espiritual y el desarrollo que tratemos de hacer a diario de eso. Súper interesante. Raúl está pidiendo la palabra. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Hola, hola. Yo voy a comentar algo de lo que he reflexionado sobre la segunda cita. En esa cita, Dios nos ofrece una dádiva, que es más bien dos dádivas, su majestad y su grandeza. Pero a continuación revela Bahá'u'lláh que esta manifestación y grandeza, que es la misericordia que tiene Dios con nosotros, que es nuestra dádiva desde Dios hacia nosotros, no la podemos comprender directamente. No está en nuestra posición entenderla. Entonces Dios nos ofrece ciertos tesoros o instrumentos para poder nosotros recibir justamente esta dádiva, que es su majestad y su grandeza. Y esos tesoros que contienen justamente esa majestad y grandeza de Dios son sus mandamientos. Entonces, lo que la cita dice es, bueno, hay algunos mandamientos que justamente nos traen esta dádiva. Por ejemplo, el ayuno, el jugulá, el derecho de Dios, entre otros. Entonces, la manera que como seres humanos, incapaces de comprender la naturaleza de Dios, podemos nosotros obtener esa dádiva es cumpliendo esos mandamientos, porque en esos mandamientos justamente está oculto el tesoro que Dios nos da. Ese es como mi comentario, mi reflexión. Gracias, Silvia. Gracias, Raúl. Otro amigo que por favor comparta su reflexión, cómo le llega. También son bienvenidas las preguntas. El conversatorio es abierto, por lo tanto, todos pueden participar con sus dudas, sus preguntas, sus preocupaciones o comentarios. Ahí Mauricio está queriendo decir algo. Adelante. Bueno, estuve reflexionando un poco sobre la palabra oculta. Es un libro que me gusta mucho, las palabras ocultas. Y particularmente trato de hacer mucho hincapié en la parte de los mandamientos. Trato de no pensar mucho en las dádivas ocultas de Dios.
ni en ninguna de esas cosas. Sinceramente, es un esfuerzo que hago porque creo que es parte de mi desapego a las recompensas y a todo ese tipo de cosas que vemos en los escritos. Intento, no quiere decir que lo logre, pero ese es el camino que intento recorrer. El camino del servicio y de la obediencia a los mandamientos sin esperar nada a cambio. Absolutamente por amor a Dios. ¿No? Y me cuesta mucho, realmente me cuesta mucho porque obviamente todos esperamos cosas, pero es el esfuerzo mío de todos los días, el no esperar nada más que la complacencia de Dios. Después Él verá si me corresponde algo o no, pero... Y uno de mis miedos más grandes, cuando me imagino la vida después de esta vida, es imaginarme, claro, uno está tan feliz sirviendo y haciendo actividades y todo, que me imagino, tengo esa concepción medio cristiana, ¿no? De una vida preocupada y después de la muerte, como que, y solamente le pido a Dios que me permita en cada uno de los mundos poder servirle y ser un instrumento. Porque es tan misterioso eso de las dádivas y de todas esas cosas que por un lado están ocultas en su mandamiento, pero por otro lado no podemos conocerlas. Entonces no sé, es un torbellino en la cabeza que trato de sacarlo, de no pensarlo. Qué bien. Me gustaría decir algo, si puedo. Adelante, Arleta, por favor. Yo creo que como bajáis y como para ser Bahá'í, la primera cosa que nosotros tenemos que hacer es aceptar Baha'u'lláh como la manifestación por este día. Y segundo, para ser Bahá'í es adherir y seguir y obedecer sus mandamientos. Y después es hukukula, como una ley, no en este orden, pero el primer obviamente es conocer Baha'u'lláh como manifestación en este día. Segundo es seguir sus mandamientos. En este mandamientos es la ley de hukukula, que es un misterio. Pero como no vamos a entender, pero si nosotros seguimos los mandamientos, vamos a estar bien. Eso es todo. Gracias, Muy Leti. bien. Nicolás, adelante. Tanto tiempo, Hervé. Claro. Hola a todos, amigos. Yo estaba pensando en que es interesante varios aspectos. Uno, que es una palabra culta y como sabemos, justamente es algo que se reveló para esta época. Entonces es interesante cómo ese aspecto. Y el otro es, hay una historia que yo compartí hace tiempo, todavía no encuentro la fuente, que la compartí en el grupo Bahá'ís de Chile, que justamente habla acerca de la obediencia y que justamente es una historia que habla acerca de Eloy Anhelo, que dice cómo una vez le preguntó al señor Hamsi y también al doctor Mohayer de cuál era la cualidad que necesitaba un pionero como efectivo, y justamente hablaba de la obediencia. Y siento de alguna forma que también quizás nosotros no podemos lograr dimensionar muchas cosas que están para esta época, sabiendo que esta época, o más bien las leyes o las enseñanzas que trajo Baha'u'lláh son como para cientos de años, ¿no? O sea, hay cosas que quizás hoy en día no vamos a poder comprender, pero esa cualidad de la obediencia nos va a dar la capacidad de poder justamente llevarlas a cabo. Quizás no comprendiendo del todo muchas veces, pero sí, obviamente, a través de eso vamos a poder saber y confiar justamente de que estamos haciendo lo correcto, sabiendo justamente que
esto que trae Bahá'u'lláh, ¿no? Es como para cientos de años más. Entonces, la obediencia creo que ahí es clave justamente para poder ser efectivos. Qué bien. Ahí sí, por favor. Farzan. Hola a todos. Mira, tengo una pregunta. Fuera de lo que estamos hablando esta noche sobre la espiritualidad de concepto de Hezbollah, ¿hay espacio para analizar la parte técnica también o hay otras reuniones para eso? Está abierto. Está abierto. Sin embargo, hoy día queríamos como, de lo personal, profundizar más en la parte, en los aspectos espirituales, y van a haber muchas otras reuniones en las cuales vamos a ir viendo también asuntos prácticos de cómo se aplica la ley. Sin embargo, hoy día yo les dije a ustedes, pues, hagamos el ejercicio práctico de también ver cómo nosotros elevamos nuestro entendimiento espiritual sobre la fe. Entonces después vamos a ir ahondando en esas materias que dices tú a medida que los amigos lo vayan preguntando. ¿Sí? ¿Eso responde, Jan? Para la... Sí. Gracias. Es que la razón estoy preguntando porque hay amigos que tienen preguntas respecto, digamos, a la parte técnica. Entonces, si esa noche no es para eso, déjalo para otras oportunidades. Gracias. Próxima semana hablemos de aspectos técnicos, no hay ningún problema. Muy bien. Hervé va a prepararse al tiro. Hervé, quisiera agregar algo. Me gustó mucho recoger una palabra de Mauricio cuando hablaba del miedo, cuando él decía, cuando esté en el otro plano, ¿no? Y en el caso de Nicolás, la virtud de ser obediente. Entonces, recordaba una de las citas donde se habla que esta ley es una merced. Esto es para Mauricio. Es una merced, dice, que ha de permanecer junto con toda alma en todos los mundos de Dios. Dios lo posee todo, pero nosotros no. Pero eso sí nos va a acompañar a nosotros cuando ascendamos de este plano. Y respecto de la obediencia, también como recogiendo lo que hablaba Arleta, efectivamente, después de haber reconocido y amar a Dios como primer deber, el segundo deber que Bahá'u'lláh nos dice que tenemos que tener como bajáis es mostrar evidencia de nuestra firmeza en la causa. Y la tercera tiene que ver con esta ley que va a purificar nuestros bienes materiales y otorgar una serie de bendiciones y beneficios para la humanidad, para quien hace su ofrecimiento y para toda la humanidad. Eso quería agregar. Si sobre este tema, si no hay otra opinión, quisiera ir a una cita y sobre esa podemos hablar extensamente también. ¿Tú ahí, Hervé, estás viendo si hay alguna mano pedida? Yo no veo ninguna. María Elena. A ver. Perdón, no solamente para complementar esa historia que comenté. Acá por obediencia, decía como, ¿qué es la obediencia? Esa obediencia instantánea, exacta y completa que mueve montañas, que conquista continentes. Entonces el guardián dice, la obediencia es otra palabra para la fe implícita, es la expresión externa de una condición interna de fe. Y sabemos eventualmente que fe, en la fe Bahá'í, ¿no? Se habla de conocimiento consciente puesto en acción. Entonces, no es como ciego, ¿no? Sino como esa libre búsqueda de la verdad, pero teniendo esa confianza efectivamente de lo que significa ese proceso. En este caso, bueno, lo que estamos hablando. Muchas gracias, Nicolás, por terminar, como dices tú, que lo compartiste hoy en los Bahá'ís de Chile. Hervé, ¿pudiéramos ver la siguiente cita? Y ahí pedirle a alguno de los amigos que la quiera leer. Anita, ¿estás ahí tú?
Eso era la cita de la carta del 1 de marzo. Claro. Esta es una carta de la Casa Universal de Justicia que envió a la Junta Internacional de los Fiduciarios de la institución del Juego Ocular. Y ellos a su vez nos la hicieron llegar a todas las juntas regionales y nacionales. Perdón, entonces no es la del 1 de marzo. ¿De qué fecha es? No, la otra, la de la Junta Internacional de Fiduciarios. ¿De qué fecha es? La de... Te la envié, la de junio del 2000, te digo al tiro. Espera un poquito. Es que la tengo acá en el celular. Esa que dice al decretar. Sí, pero lo que pasa es que justo antes de empezar esta serie de Zoom, yo tuve un corte de luz. Entonces se me cerró todo lo que tenía preparado. Entonces tengo que ir a buscarlo de vuelta. Te digo al tiro Si me das la fecha, con eso yo ya... déjame verla. Hemos perdido información. Perdón, Disculpa, ¿qué va a pasar en esta fecha? No. Lo que pasa es que la cita que vamos a compartir ahora para que la estudiemos juntas es un extracto de un mensaje de la Casa Universal de Justicia a la Junta Internacional de los Fiduciarios del Juego Ocular del 21 de junio del 2016, es lo que estaba diciendo. Y un extracto de eso es lo que quiero compartir con ustedes, y a partir de eso vamos a poder tener un conversatorio bastante nutrido. Vamos a leer la cita y cada uno vaya guardando su mirada, sus percepciones. Mientras la encuentra, disculpa. Yo la puedo empezar a leer. O Carlito, diga usted. No, diga, por también favor. aprovechar. No, si no tenía, era fuera del Dígalo. conversatorio. Por favor, Carlito. Es que era para aprovechar de saludar a algunas personas que están aquí. Pero por supuesto, déjame ese espacio. A Fabiola, que no la he visto por años. Un abrazo fuerte, grande. Y a Mauricio también, de Uruguay, que estuvimos juntos en Santiago. Y a todos los demás también, algunos que no conozco, pero ya nos conoceremos. Un abrazo para todos. Es muy gratificante cuando uno ve los rostros lindos de los amigos. Yo con Fabiola también no nos habíamos visto hace tiempo, y para la dedicación en el templo, ¿te acuerdas, Fabiola, que bailamos ahí debajito del escenario? Sí, me acuerdo. Fue muy emocionante. De vuelta, perdón, María Elena, la fecha es 21 de junio del 2016. Si gustas, yo puedo empezar a leerla mientras tú la encuentras. Por favor. Y después, porque vamos a tener que darle una segunda lectura, ¿no? Bueno, en este extracto es el siguiente, textual. Al decretar la poderosa ley del Juego Ocular, la bendita belleza ha otorgado un favor a sus fervientes amantes, mediante el que pueden expresar su sentimiento personal de devoción a Dios en un acto de conciencia profundamente privado. Esta ley sagrada crea una conexión vital entre el creyente y la cabeza de la fe, y permite a los amigos ser firmes y constantes. Y como afirma el amado Maestro,
ejerce una gran influencia en sus corazones y almas. Por encima de todo, cuando los que tienen el privilegio de pagar el derecho de Dios lo ofrecen con un espíritu de alegría, hermandad y contento, les impartirá prosperidad y protección, purificará sus posesiones terrenales y les permitirá a ellos y a sus descendientes beneficiarse del fruto de sus labores. Bueno, más allá de conferir tales beneficios espirituales a la persona, esta ley promueve el bien común y contribuye a la espiritualización de la humanidad, mediante la promoción de una nueva actitud hacia la adquisición y el uso de los recursos materiales, necesaria para las grandes empresas colectivas destinadas a mejorar todos los aspectos de la vida. De hecho, la institución del Jugulá es un instrumento clave para construir los cimientos y apoyar la estructura del nuevo orden mundial de Bahá'u'lláh, y sirve como un poderoso factor en el desarrollo de una civilización mundial. ¿La encontró, Hervé? Me van a perdonar, pero estoy buscando y esto se me hizo un desastre. Bueno, está en el WhatsApp entre nosotros dos, a lo mejor de ahí te la puedes mandar a tu correo. Ok, porque como es un poquito largo, podemos ir por partes. Entonces, primero dice, al decretar Bahá'u'lláh esta poderosa ley, ¿qué ha hecho él? Dice, nos ha otorgado un favor. Y yo quiero ahí preguntar, dice, un favor a sus fervientes amantes, mediante el que pueden expresar su sentimiento personal de devoción a Dios en un acto de conciencia profundamente privado. Entonces aquí quisiera que alguno de ustedes pudiera expresarnos qué entiende por fervientes amantes. ¿Somos amantes de Dios? ¿Somos fervientes amantes? ¿Y en qué consiste este sentimiento personal de devoción a Dios? Que lo expresamos en obedecer esta ley y como algo profundamente privado, como un acto de conciencia, como lo decía recién Nicolás. Entonces los invito en esa parte de la cita, que por favor ofrezcan sus comentarios, sus aportes. Carlos está levantando la mano. Gracias, Silvia. Muy bien. Yo no estoy mirando en la pantalla quién levanta la manito, así que por favor siéntanse libres de intervenir tranquilamente. Okay. Una cosa que me ha ocurrido... Ahí está, qué bueno. Algo que me ocurrió en las distintas oportunidades que hemos compartido acerca de la ley del Hukuk, es que hay una suerte de dicotomía que se produce cuando empezamos a hablar de amor, pero sin embargo hablamos de ley. Y es porque tenemos tan internalizado el concepto de la ley social, esa que dice que es un mandato de una autoridad soberana y que tiene culpas y castigos. Entonces, me ha costado un poco cuando hablamos, por eso, porque tenemos muy internalizado ese concepto social de lo que es la ley y no del carácter espiritual, de lo que significa. Y me acordaba de un amigo, de una vez que hacía una cita conversando y decía, no recuerdo, ustedes me pueden corregir si es una oración, una palabra oculta que dice, tú me has creado para conocerte y adorarte. Y en ninguna parte dice que debemos entenderlo, sino que conocerlo y adorarlo. Y claro, cuando hablamos de ese amor, es ese amor incondicional que nosotros tenemos con respecto justamente a lo que tenemos como seres queridos, por ejemplo, de dos amantes, en que uno va a ser
por el otro todo lo que sea posible para hacerlo feliz. Entonces, en ese sentido es que debemos intentar llegar a las personas con el carácter de lo que significa ley. Ese amor que nosotros sentimos por nuestra pareja, por nuestros hijos, que es incondicional, y esta vez también debemos tratar de hacerlo y de llevarlo al concepto de esa divinidad que merece nuestro amor infinito e incondicional. Gracias, Carlos. Muy, muy importante, porque como dices tú, cuesta a veces esa coherencia entre lo que uno siente, lo que piensa, y conllevarlo a la práctica. Entonces requiere todo un proceso reflexivo y de maduración sobre estos conceptos, como lo planteó el Nico también. O sea, ¿qué es la obediencia? No tiene que ver con la obediencia a la que estamos acostumbrados, por ejemplo, a impuestos internos. Nosotros sabemos que si no obedecemos esa ley, tiene consecuencias, para decirlo corto, vamos a entrar a DICOM. El que no vive en este país va a significar todo un impacto financiero importante. Entonces, en este caso, ¿no? Como yo expresaba al comienzo, en los mandamientos de Dios, específicamente en esta ley sagrada, así como en el ayuno o en el cumplimiento de la oración, no es una ley que sea sancionada por ninguna creyente ni por ninguna institución de la fe. Nadie puede sancionarla, ni nadie te puede ir a pedir cuentas si estás cumpliendo esa ley. Eso es algo íntimo. Es tú con Dios. Eso es muy interesante, que no tiene nada que ver con las leyes civiles, penales, del orden en el país donde uno vive, ¿no? Son muy diferentes. Gracias por haberlo mencionado. ¿Podemos seguir? ¿Fabiola? Sí. Lo que yo quería decir, que cuando es una ley, es completamente por amor y en beneficio hacia nosotros. Porque Dios es independiente del ser humano y por lo tanto Él no necesita de nosotros, no necesita de nuestros aportes, sino que es, como dice ese escrito, es como una misericordia hacia nosotros, que podamos tener esta ley y podamos aportar, digamos, al fondo del Jujulá y recibir estas bendiciones. Y es por eso que es ley. Es como la ley de no beber alcohol, por ejemplo. Ahora, nosotros ya maduramente sabemos todos los perjuicios que tiene el que se bebe alcohol, ¿no? Y al no beber alcohol estamos obteniendo todos los beneficios de tener una mente clara y una conciencia plena de las cosas que hacemos. Y ese es completamente un beneficio para nosotros. Entonces la ley tenemos que entenderla así, que es siempre en ayuda hacia nosotros, una misericordia hacia nosotros. Eso. Gracias Fabiola. Yo quiero agregar un comentario en relación a la ley y el amor, porque son aspectos que efectivamente son muy críticos, vamos a ponerlo. Entonces, existe la ley de la gravedad, pero yo puedo no querer obedecer a la ley de la gravedad. Y hago algo que, por ejemplo, me lanzo desde el piso 10 al aire porque rechazo la ley de la gravedad. Y ese es mi problema. Baha'u'lláh nos dice que efectivamente esa es una ley como la ley de la naturaleza o como la ley del universo, pero que está en nuestras manos cómo la obedecemos. Y la obedecemos por amor, por obligación, por temor, por la recompensa que vamos a recibir. Cada uno elige lo suyo, pero lo justo y lo necesario efectivamente es que sea por amor. Entonces, por amor a mi belleza, obedece mis mandamientos. Súper. Y de hecho podríamos conversar, ya que Fabiola mencionó algunos, qué beneficios, qué dádivas, qué
qué cualidades espirituales nos ofrece el cumplimiento de esta ley sagrada. Están contenidos ahí en lo que ustedes textos habrán podido leer. ¿Pudiéramos compartir algo de eso? ¿Cómo lo ven? Un momentito, dos cositas rápidamente. Uno es que nos quedan 10 minutos, amigos, para terminar. La otra es que Amelia quería hacer un comentario. No, gracias. Gracias, Herbert. Disculpe, me voy a atrever con algunas cosas. A mí me parece que la obediencia, como la dijo Carlos delante, nosotros tenemos un concepto de obediencia que es obediencia ciega sin conocimiento. Yo creo que aquí tenemos un concepto de obediencia por amor, que es algo totalmente diferente y que es un concepto que hemos aprendido con la fe. No es un compromiso a algo, como un papel, una libreta, una fecha, un plazo. No, es por amor y es un amor que te produce mucha alegría, mucha tranquilidad, mucha seguridad. Y la ley del Hukuk va unida a otras cosas que también tienen que ver con los principios de la fe. Cuando decimos que suscribimos los principios de la fe y pensamos que los extremos de riqueza y pobreza no son aceptables y que es aceptable la educación para todos, y junto con eso tenemos las cartas de la casa o las cartas de la asamblea, donde dice de que las cosas espirituales tenemos que lograrlas en este plano, aquí en la tierra, con la ley de gravedad, tenemos que lograr muchas cosas con cosas materiales. Entonces, cuando se nos ofrece esta opción, a mí me parece que es muy bonito asumirla en el plazo y en la oportunidad que cada uno tenga capacidad para asumirlo, porque claramente unos lo van a hacer al tiro, otros se van a esperar un mes, otros van a esperar 10 años. Esto es como hacerse Bahá'í. Algunos se hicieron Bahá'í en un día, otros se demoraron una década. Pero es algo que empieza a crecer en el corazón de las personas. No es algo que vaya aquí, no es algo que se dé en la calculadora, es algo que se da aquí o acá, no sé, cualquiera de estas dos partes, ¿no? Pero en el corazón, yo diría, más que otra cosa. Sí. Entonces, me parece que es algo extraordinariamente profundo que demanda muchas interacciones. Es cuando se unen dos neuronas, ¿cierto? Que se producen tantas de estas cositas, de estas uniones químicas, entonces una con la otra, y de repente uno se va dando cuenta de que en realidad que es una cuestión re grande y poderosa. Entonces, eso nomás. Si hay tiempo, no sé si hay tiempo. Hay tiempo si es cortito, claro que sí. Yo quería comentar, siguiendo la línea que estaba hablando, de que si nosotros nos imaginamos a las leyes y ordenanzas de Baha'u'lláh como las columnas sobre los que se construye la futura civilización, la ley de Hugolá es como la columna principal que sostiene a las otras. Porque realmente cuando pensamos en la justicia es la Hugolá. Cuando pensamos en abolición de extremo de riqueza y pobreza es la Hugolá. Cuando hablamos de la paz es la ley de Hugolá. Cuando hablamos de cualquiera de las enseñanzas de Baha'u'lláh, ¿no? Es una ley que yo creo que todavía se nos escapa el entendimiento, el verdadero entendimiento de esa ley. Todavía se nos escapa, ¿no? Y que tenemos un camino largo que correr para realmente entenderlo. Pero otra cosa que yo personalmente siempre he pensado es que cuando nos pertenece pagar Hugolá, ¿no? Que también es con alegría.
Se cortó el micrófono. Hay muchas cosas que elevan las cualidades espirituales. Yo creo que esto es algo, cuando nos pertenece pagar un gola, esa parte que tenemos que pagar es algo que no es nuestro. O sea, no estamos siendo generosos, no estamos siendo, me atrevo a decir, ni siquiera obediente. Es algo que no pertenece a nosotros. Lo tenemos que dar. Es un deber. Nadie nos lo va de aquí, en este plano terrenal, nadie tiene derecho de exigirlo, ¿no? Pero es algo que debe, o sea, es como si quedarnos con una parte que no es nuestra, ¿no? Entonces, yo al menos, eso es lo que pienso yo, ¿no? Y es la mentalidad que tengo, que esa parte de Jugola, cuando hago las cuentas, ya no es mío, ¿no? Entonces, si me lo quedo con lo que no es mío, pues allá mi responsabilidad, ¿no? Pero realmente, gracias, pues, es esto. Efectivamente, eso es uno de los conceptos del Jugolá que hay que entender claramente, es que el Jugolá nunca fue nuestro, porque esa es la parte que corresponde a nuestro socio silencioso, el socio de toda la vida, que nos acompaña en todos los momentos y que nos sostiene en todos los momentos y que nos da permanentemente todo lo que tenemos. Entonces, si a ese socio no le estamos dando lo que le corresponde, su parte, yo creo que estamos muy mal. Muy bien, amigos, vamos llegando a la hora. Entonces serían los comentarios finales. Todos pueden hacer su comentario, ¿no? Sin ningún problema. Aprovechar estos minutos y tener en cuenta que vamos a seguir próxima semana y vamos a hablar de muchos otros aspectos de la técnica, de las finanzas, de todos esos aspectos que tanto necesitamos ir profundizando y aprendiendo, porque de eso se trata. Hay mucho para aprender. María Elena, ¿quieres? No, micrófono. Yo quisiera agradecer realmente que los amigos han sido súper copartícipes. Me ha gustado mucho que se han animado también a expresar sus opiniones, a complementar los aprendizajes, eso es muy importante. Y ahora que en la última intervención, muy trascendente también, porque en el fondo volvemos a ese entendimiento que es íntimo, como dice, de conciencia, pero profundamente privada con Dios, y nos permite, como dice bien esa cita, ser firmes en la fe. Y es lo que nos pide Bahá'u'lláh, como después de reconocerlo y amarlo, es ser firmes en su causa y ser constantes en su fe. Entonces, mire cómo nos provee esa gran virtud que tenemos que ir desarrollando. Y a su vez nos va a dar un vínculo muy importante entre nosotros con la cabeza de la fe. Eso es una conexión vital. En su momento fue con la figura central de la fe, después fue con Abdul Bahá, posteriormente a través de los distintos fiduciarios, ¿no es verdad? El último que nosotros conocimos fue el hermano de la causa, el señor Barká. Entonces, siempre, en este minuto, perdón, la Casa Universal de Justicia. Entonces, hay una conexión vital entre el creyente con la cabeza de la fe, donde uno ofrece esto, como decía Maná, libre, o sea, ya no es por obediencia, es solamente por amor a Dios. Y eso sabemos que va a promover precisamente que este nuevo orden mundial se pueda ir desplegando para hacer una civilización más próspera en lo económico, o sea, en lo material, mejor dicho, pero sobre todo en lo espiritual. Entonces me gustó mucho cuando Maná decía, recordaba que era un pilar fundamental. Justamente lo dice ahí la cita. O sea, la institución como tal, por supuesto, nutrida por la ley, justamente es la que va a permitir construir estos cimientos sólidos
de esta estructura del nuevo orden mundial de Bahá'u'lláh, que es para la prosperidad de toda la humanidad, no es para los bahá'ís. Entonces es hermoso. Así que muchísimas gracias, gracias Hervé por su apoyo en lo tecnológico. Usted ve que si a usted se le cae la cita, a mí se me cae el lápiz. Pero bueno. Un abrazo grande a cada uno, un abrazo virtual hermoso, y nos vemos el próximo sábado. Ahí les va a tener que hacer las dos cosas. Yo no muevo las teclas, el puro corazón voy a animarlo yo. ¿Sí? Muchas gracias, María Elena. Un abrazo. Un abrazo, Silvia. Un abrazo a Ayúdenos todos. a la invitación. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos el sábado que viene. Ayúdenos a invitar a otros amigos. Ayúdenos. María Elena, especial. Ayúdenos de nuevo. Rosy, gracias por venir, Rosy, gracias por venir. Gracias por invitarme. Chao, saludos. Chao, chao. Aloha. Chao, John. Felipe. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, Fabiola. Lucina. Chao, amigo. Chao, chao. Aloha. Chao. Trabaja. Gracias por participar. Chao. Sigan Chao. participando. Esperamos hasta la próxima. A esta hora sí podemos. A las 5. Muy bien. Chao.